Estoy muy contento por el nuevo regreso de la serie de Un Show Más, también conocido como Regular Show de Lost Tapes. Pero también tengo una sensación extraña porque sé que hay historias que funcionan bien porque terminan. Y Un Show Más terminó ya hace mucho tiempo y terminó muy bien. Y es por eso que en este vídeo vamos a ver un poquito por qué Lost Tapes es una buena idea, pero es bastante peligroso, el problema real que puede tener esto entre la nostalgia y la evolución, también como la animación que hemos visto en los teasers es un poco rara y a la gente no le está gustando, las cosas malas que pueden pasar con los personajes, que también pueden llegar a arruinar la serie, y el verdadero potencial oculto de esta serie. Pero no nos adelantemos a los hechos, así que comencemos por el principio. Obvio. Si fuiste un chico del 2010, hay una probabilidad bastante alta de que tu personalidad actual sea una mezcla rara entre memes, ansiedad existencial y capítulos randoms de Un Show Más vistos a las 2 de la mañana. Y no estoy de broma, porque hay series que tú recuerdas con cariño y después está Un Show Más, que si lo recuerdas era ese momento en el que Cartoon Network dejaba de tratarte como un niño tonto y te decía, toma, mira esto, no vas a entender todo, pero algo se te va a quedar. ¡Qué buen servicio! Y lo peor es que pese a ser un niño se te quedaba el capítulo del karaoke, el del teclado, el de los patos, el del espacio o el del maldito juego de mesa. Te quedaba esa sensación de que todo podía escalar de 0 a 100 en literalmente 30 segundos, porque un día estaban laburando y al otro estaban peleando contra un dios interdimensional mientras sonaba rock ochentero de fondo. Muy bien, muchachos, vamos, es una misión simple. Entramos, recogemos la carga y salimos. Nada malo puede pasar de esto. Muy bien, gente, tenemos que matar a Dios. Déjenme me explico. Y tú te quedabas viendo la pantalla y pensabas, pues está bien. Y ahora años después, cuando tu vida ya no es tan divertida, cuando tienes responsabilidades y cuando te das cuenta de que Benzo en realidad tenía razón en todo, Cartoon Network coge y dice que van a sacar una nueva serie de Un Show Más que conocerás como Regular Show de Lost Tapes o también como Un Show Más Las Cintas Perdidas. Y no me funéis, pero aquí viene la parte incómoda. A lo mejor no necesitábamos que volviese la serie. ¿Qué? Y sí, ya sé que está muy de viejo decir todo eso, ay no arruinaron mi infancia, etc. Pero no lo digo por algo así, porque yo soy el primero que se alegra muchísimo de que vayan a haber nuevos capítulos. Y obviamente cuando dicen que Un Show Más va a volver con historias que pasan entre la primera y la 8ª temporada, cosas que no habíamos visto que pueden ser importantes o no, pues obviamente lo primero que sientes es bastante felicidad, pero después sientes algo raro, algo así como miedo. Y no miedo tipo ¿qué va a pasar en la trama?, sino miedo tipo ¿y si esto arruina lo que significaba para mí la serie? Porque seamos honestos, cuando las empresas grandes deciden volver a revivir las series, esto no suele salir bien. Algunos obviamente salen bien, pero la mayoría son fanservice barato, personajes que ya no son ellos mismos, chistes reciclados o peor, intentos desesperados de ser relevantes otra vez, pero no llegan al nivel. Y Un Show Más no era una serie cualquiera, no era solo dos bobos haciendo tonterías, sino que era una serie que sin que te des cuenta hablaba de crecer, equivocarte, relaciones medio tóxicas pero reales, trabajos bastante basura y ese sentimiento constante de no saber qué estoy haciendo con mi vida, que sea básicamente nuestro día a día. Y ahora vienen los tapes con una premisa que es al mismo tiempo una genialidad, pero también una red flag del tamaño de una casa. Episodios perdidos y cosas que no hemos visto entre los episodios de las temporadas. Y la verdad es que esto tiene muchísimo potencial, porque por un lado es increíble, porque puedes hacer historias más oscuras, capítulos experimentales, cosas que no entraban en la serie original, pero que muchos quisiéramos ver, e incluso incluir algunas teorías del fandom como tipo creepypastas. Pero por otro lado también puede ser una cagada enorme de Cartoon Network solamente para buscar algunas views. Y ahí ya no estaríamos hablando de arte, estaríamos hablando de exprimir una franquicia como si fuera una naranja seca. Y encima lo poco que se mostró en los teasers ya tiene medio internet medio torcido, porque hay gente diciendo que la animación se ve rara, no tiene la misma vibra o esto se siente un poquito apagado. Y claro, no estamos en 2012, nosotros no somos los mismos y la serie tampoco debería serlo, porque el público ha crecido. Pero ahí está el dilema, porque si cambia mucho la gente va a decir que ya no es Un Show Más, y si no cambia nada va a ser una copia sin alma, así que seguramente va a ser imposible contentar a todos los fans. Pero la verdad es que eso es algo que hace este regreso tan interesante, porque no solo volvió a la serie que bien, sino que es una apuesta donde pueden pasar dos cosas. O lo hacen increíble y expanden el universo de una forma que nadie esperaba, o se mandan una papeada monumental y terminan arruinando parte de su propio legado. ¡Eres una pendeja! Y lo peor es que ambos escenarios son igual de probables. Porque si algo nos enseñó el señor J.G. Quintel es que tipo es capaz de hacer cosas brillantes, pero también de mandarse cada fumada que te hace preguntarte qué estás viendo. Así que hoy vamos a hablar sobre esto, pero no desde un hype ciego, ni tampoco desde el odio automático, sino desde un lugar medio incómodo de que amo esta serie, pero no confío del todo en lo que están haciendo. Así que pasemos a hablar del ADN de Un Show Más y por qué funcionaba tan bien. Y para entender por qué los tapes es una apuesta tan peligrosa, primero hay que entender algo básico. Un Show Más con su premisa no debería haber funcionado, y sin embargo funcionó
funcionó demasiado bien. Porque si te fijas, la premisa, si la coges así en frío, es bastante ridícula. Dos bobos que trabajan en un parque, uno es un pájaro azul, el otro es un mapache y todo se va a la mierda. Y pues aquí termina todo. Y aún así terminó siendo una de las series más importantes de toda una generación. Y si te preguntas por qué, pues porque debajo de todo ese caos había algo que pocas series tenían, que es una identidad clarísima con un humor propio. Que podíamos ver con diferentes cosas, como por ejemplo el estilo visual, que a nivel técnico un show más parece simple, con fondos planos, personajes con diseños básicos y animación que, si somos honestos, a veces es medio limitada. Pero eso no es un defecto, es una decisión, porque esa simpleza le permitía hacer algo clave, que es romper la realidad sin que se sienta forzado. Porque fíjate en esto, hay escenas donde Mordecai y Rigby están tirados en el pasto, hablando tonterías y de la nada hace un corte a un plano ultra dinámico, lleno de efectos, luces, partículas, animación super fluida y parece un opening de anime. Y este contraste es lo que hace cada momento épico pegue doble el golpe. Porque vienes de la nada y terminas en todo, y eso no es casualidad, eso es dirección y eso es un storyboard bien pensado. Es alguien diciendo que este momento tiene que sentirse gigante y lo logran. Después, si hay algo que esta serie hace mejor que casi cualquiera es el timing, porque los chistes en un show más no funcionan como en otras series. El humor aquí es como una situación normal, incomodidad, escalada absurda y explosión total del caos. Y tú estás ahí preguntándote que cómo carajos hemos llegado a esto. Y es puro cine. Lo más loco es que nunca se siente forzado, porque la serie tiene una lógica interna clarísima. Si haces algo mal, el universo te va a castigar, pero de la forma más exagerada posible. Es casi una ley física de la serie, como la gravedad, pero más falopa. Luego tenemos la música, que es muy fachera, porque un show más no solo usaba música, sino que la entendía. Rock ochentero, synths, vibes más retros y temas que probablemente ni conocías de chico. Pero que igual sentías, y cuando sonaban esos momentos claves se te erizaba todo el pelo. Porque encima te mantenías súper atento, porque sabías que lo que iba a pasar era importante, y la serie sabía que tú lo sabías y usaba la música como un recurso narrativo y no como fondo. Y ahora vamos a lo importante, los personajes, porque sin esto nada de lo anterior importa. Mordecai y Rigby son en papel dos vagos, irresponsables, inmaduros y egoístas. Pero ahí está la magia, porque no son héroes, no son aspiracionales, no son un ejemplo a seguir, son simplemente demasiado reales. Mordecai es ese tipo que quiere hacer las cosas bien, pero duda todo el tiempo, se autosabotea y toma decisiones de mierda cuando hay emociones de por medio. Y Rigby en cambio es impulsivo, infantil, egoísta, pero con momentos donde dices, bueno, no es tan tonto como parece. Y juntos es una relación que es tóxica pero bastante honesta, porque se pelean, se traicionan, se arruinan la vida mutuamente, pero también se bancan en uno al otro. Y eso es lo que hace que funcione, porque no es una amistad idealizada, es una amistad real, de esas que te hacen crecer y aunque sean a golpes. Y después tienes el resto del cast que también tienen alma. Benson como el jefe rompebolas, que tiene razón, Skips, el semi-mortal que ya vivió todo, Pops, la inocencia por un mundo caótico, y Musculoso, el humor más básico pero efectivo. Aunque parece ser que todo el mundo le odia por algún motivo, y si quieres que haga un vídeo hablando sobre eso, déjamelo en comentarios. Y lo cierto es que todos tienen sus momentos profundos y ahí te das cuenta de algo clave, que es que la serie sabía cuándo joder y cuándo ponerse seria, y no muchos logran ese equilibrio. Y ahora lo más importante de todo esto es que un show más no era solo random, no era jaja pasan cosas locas y listo, no. Había una estructura, había lógica, había una evolución y los personajes cambiaban, las relaciones avanzaban y las consecuencias existían. Y te estarás preguntando que para qué te pregunto todo esto si vamos a hablar de la nueva temporada, y es básicamente que es extremadamente difícil de replicar en una nueva serie después de tantos años. Porque no es solo copiar el estilo, no es animar igual y no es hacer chistes random, es entender el ritmo, el tono, el balance entre lo absurdo y la emoción y la evolución de los personajes. Y no solo eso, sino que tienen que acertar en qué momento narrativo de la historia están y acordarse de cómo estaban desarrollados en ese momento. Por eso Lost Tapes es tan peligroso, porque no alcanza con volver, tienes que volver entendiendo por qué funcionaba, y si fallan en eso no importa cuántas referencias metan, no importa cuánta nostalgia vendan y no importa cuántos capítulos perdidos encuentren. Va a sentirse vacío. ¿Cómo están, muchachos? Yo lo veo a ustedes muy bien. Y bueno, ahora que ya entendimos por qué Regular Show funcionaba como una máquina perfecta de caos, es momento de hablar de lo nuevo. Y aquí es donde la cosa se pone rara, pero rara en el buen sentido y en el malo también. La premisa de Regular Show de los tapes es en teoría simplemente historias que no vimos, cosas que pasaron pero nunca se contaron y material que está perdido, como dice su nombre. Y tú al enterarte de esto pues puedes llegar a pensar que esto es una locura, como yo mismo lo pensé. Porque automáticamente se te prenden todas las neuronas del internet con creepypastas, teorías turbias,
turbias, capítulos prohibidos, versiones alternativas y errores del canon. Es básicamente agarrar todo lo que el fandom ama y hacerlo oficial, o al menos es lo que nos gustaría. Y ahí ya tienes el primer problema, porque cuando haces eso dejas de controlar la expectativa. Antes de que salga un solo capítulo la gente ya está imaginando cosas como y si muestran eventos entre temporadas, y si hay versiones oscuras de episodios clásicos, o si explican cosas que nunca se resolvieron, o si este tipo es una antología medio perturbadora. Y claro, cuando abres esa puerta y das pie a todo el mundo a que pueda hacer eso, no hay forma de cerrarla bien, porque hagas lo que hagas, alguien se va a decepcionar. Y esto realmente no es culpa del fandom, es culpa del concepto, porque Lost Tapes no es solo un título, es una promesa de misterio, de profundidad y de algo más grande. Y si después resulta que son capítulos normales, o peores que los normales, que simplemente no entraron en la serie, la caída va a ser durísima. Pero el verdadero miedo no es solamente la historia, sino que también entra el tono. Porque sabemos que un show más es una mezcla de absurdo, cotidiano, caos cósmico y emoción inesperada, pero Lost Tapes no sabemos qué quiere ser y eso es peligroso. No hagas esto, es muy pegriloso, muy pegriloso. Porque puede ir para dos lados. Como opción 1 está el experimento God, porque se la juegan, hacen capítulos más raros aún, más oscuros, más incómodos, casi como si fueran historias que no podían contar antes. O cosas que desarrollen mucho más a los personajes y que nos den a entender cosas que pasaban más hacia el final. Y ahí encontraríamos oro porque podemos encontrar cosas como versiones más perturbadoras del universo, consecuencias reales de ciertas decisiones, episodios con vibes medio existenciales e incluso jugar con el formato. Puedes hacer algo que se sienta fresco de verdad, pero después está la opción 2, que es fanservice seguro, que no arriesgan, hacen lo mismo de siempre, mismos chistes, misma estructura, y los personajes no tienen evolución. Y ahí es donde todo se cae porque no importa que también lo hagan, si ya lo vimos, o peor aún, que ya lo vimos aún mejor. Y ahora hablemos de lo que ya se vio, porque sí, hay material. Poco, pero hay. Y la reacción general fue medio... meh. No es horrible, pero tampoco es la cosa más increíble que hayan visto en la vida. Es más como un ok, esto existe, y eso es peligrosísimo, porque cuando vuelves después de años tienes que entrar como trompado. Tienes que decir que volvimos y seguimos siendo los mejores, y no puedes entrar en tibio. Porque encima la gente ya se está quejando de la animación porque se siente rara, más rígida, más limpia y menos caótica. Y esto puede parecer una tontería, pero no lo es, porque el caos visual era parte del ADN de la serie, y no era solo lo que pasaba, era cómo se veía. Y si eso cambia, aunque sea un poco, el cerebro lo detecta y te dice que esto no es lo mismo. Otra de las cosas que es peligrosa es que sí van a respetar la continuidad. Es decir, las historias estas deberían encajar en la historia original bastante bien. Pero eso implica respetar continuidad, no contradecir eventos y mantener coherencia con el desarrollo de personajes en los momentos que se integren estas historias, y eso es bastante dolor de huevos. Y si la alternativa a este problema es decir que simplemente son historias sueltas, entonces estamos viendo un spin-off o algo raro. Y ahí es donde la serie puede perder peso, porque si no importa el espectador deja de invertir emocionalmente su tiempo. Pero tienen una carta fuerte, y es que vuelve Quintel, y eso es tranquilizador, pero no es garantía. Porque una cosa es crear algo en su momento, y otra es volver años después con otra cabeza, otra experiencia y otro contexto. Y esto ya lo vimos con Closing Off, porque sí, está bien, pero no es un show más. Tiene otro ritmo, otra vibra y otra energía, pero no llega al nivel. Y con esto pasemos a otro problema real que pueda haber, que es la nostalgia contra la evolución. Porque todo este tema se resume en nostalgia contra evolución, y aunque suene medio muy filosófico, es un quilombo bastante concreto. Porque la nostalgia es durísima, te pega bien fuerte y te hace creer que algo era perfecto, aunque no lo fuera. Y ojo que no estoy negando que un show más sea buenísima, porque literalmente es una obra maestra. Aunque como toda serie tiene capítulos medio flojos, chistes que hoy envejecieron un poquillo raro, o momentos repetitivos y decisiones raras. Pero sin embargo, tú la recuerdas como una obra maestra perfecta. ¿Y por qué? Porque la viste en el momento justo, y cuanto más tiempo pasa, vas recordándola cada vez mejor, y eso se llama nostalgia. Y entonces ahora te presentan los tapes, y tiene que competir contra eso, no contra la serie real, sino contra la versión idealizada que tú tienes en la cabeza. Y eso obviamente es imposible de superar. Y lo más fácil y seguro simplemente es ir a introducir capítulos iguales que los anteriores entre medio de lo que estaba pasando y contarnos historias nuevas y un poco más. Pero eso no será suficiente, porque lo que antes era fresco ahora es repetición, lo que antes era inesperado ahora es predecible, y lo que antes era una locura ahora es una cosa corriente. Aunque también está el otro extremo de cambiar demasiado, lo cual también puede traer problemas. Porque si deciden hacerla más seria, cambiar el humor, alterar la dinámica de los personajes o meter temas más adultos, la gente va a decir que esto ya no es un show más. Porque hay algo que define la serie y si lo tocas demasiado se rompen.
¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. Todavía soy. Nah. Y aquí viene lo más delicado de todo, los personajes. Porque Mordecai y Rigby a lo largo de la serie no son todo el rato iguales, van creciendo, van cambiando y especialmente hacia el final de la serie. Entonces tenemos la pregunta de qué versión de ellos vamos a ver. Porque dependiendo del capítulo donde se sitúe tendrán que tener una personalidad u otra, lo cual puede ser bastante caótico. Porque si simplemente metes a los mismos idiotas de siempre, sin desarrollo y sin consecuencias, como si nada hubiese pasado, arruinas todo el crecimiento que han tenido. Mantener la evolución de los personajes en los momentos justos en cuando se introduce también es algo bastante difícil de hacer, que se puede conseguir, pero como repito es muy difícil. Porque tienen que preguntarse que cómo hacemos que sean exactamente como eran en ese punto, y esto es mucho más difícil de lo que parece. Implica literalmente clavar el tono de cada temporada, respetar el desarrollo exacto de cada momento, no adelantarse ni retrasarse emocionalmente y evitar contradicciones. O sea, Quintel tiene que escribir como si fuese suyo del pasado en el momento justo y eso suena bastante difícil. Otro problema que puede haber es la coherencia, porque si metes episodios entre temporadas y cosas que nunca se han mencionado, no puedes dejarlas así sin que encaje perfecto. Mordecai no puede hablar de sus novias futuras estando por ejemplo en la temporada 3, Rigby no puede tener desarrollo que todavía no pasó, y relaciones como Margaret o CJ tienen que respetar su timeline. Y obviamente hay muchos fans locos que si fallan en eso lo van a notar, pero si sale bien nos permitirá ver algo muy interesante, expandir momentos que no vimos, profundizar en relaciones, mostrar días normales que nunca se contaron y dar contexto a cosas del original. Y si esto lo hacen bien se puede sentir como algo que siempre estuvo ahí pero sin verlo directamente y eso es hermoso. Y la verdad es que creo que en estas últimas décadas vamos a seguir viendo muchas más reinterpretaciones de series antiguas. Como por ejemplo con el reciente intento también de Cartoon Network de revolver el increíble mundo de Gumball con la nueva serie del maravillosamente extraño mundo de Gumball, que yo personalmente no diría ni que fue ni bien ni mal. Y de hecho probablemente mucha gente no sepa ni siquiera que salieron unas nuevas temporadas de Gumball. Y ese es mi miedo real con que pase también con las cintas perdidas de Un Show Más. Pero bueno, supongo que al final de eso se trata todo esto, porque podemos analizarlo todo con el contexto, el riesgo, el canon y las decisiones, pero digamos lo que digamos y nos pase lo que nos pase, aún así cuando salgan los tapes la vamos a ver seguramente, porque hay algo que no podemos evitar. No importa cuántos análisis hagamos, no importa cuántas veces digamos que esto ya terminó, si aparece otra vez Un Show Más con ese estilo, esos personajes y ese humor medio bobo pero perfecto, vamos a caer, porque no estamos volviendo por las series, que también realmente, pero estamos viendo más que nada por lo que éramos cuando la veíamos, y ahí es donde está el problema, porque esa versión nuestra ya no existe. Ya no somos esos chiquillos que se reían de cualquier cosa, no pensaban en el futuro, no tenían preocupaciones y veían cómo el mundo explotaba sin preguntarse por qué. Ahora hemos madurado, hemos crecido, analizamos todo, criticamos todo y eso mata un poquito la magia. Pero creo que también hay algo bonito en esto, porque si esta serie logra algo, aunque sea un poquito, si hay un solo momento donde Mordecai diga alguna tontería, Rigby haga algo estúpido y todo se vaya al carajo de forma gloriosa, y nos saque alguna risa sin pensar y sin analizar, entonces la serie ya ganó, porque por un segundo volviste. Así que sí, Un Show Más, cintas perdidas es arriesgada, muy arriesgada, pero puede ser una expansión increíble, o una copia necesaria, o algo simplemente que existe. Pero más allá de todo esto es una oportunidad de volver a un lugar que ya queríamos cerrado, y aunque sepamos que no va a ser igual, vamos a seguir estando allí, lo vamos a ver y esperaremos que no sea una cagada enorme. Y antes de irte, os voy a dejar en comentarios cuál es tu personaje favorito de Un Show Más y por qué. Yo soy todo un geek, donde podéis encontrar vídeos de diferentes series animadas, tenéis mi canal secundario Todo un Otaku y nos vemos en próximos vídeos.